Bueno, buenos días a todos y bueno, yo les voy a hablar, como ha dicho José Manuel, de la experiencia que tengo en experimentación agraria, porque he estado trabajando 35 años, bueno, más 40 años en una finca experimental del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el que se trataba de todos los aspectos relacionados con la agricultura, el medio ambiente, y por lo tanto, pues hay trabajos, como verán a la larga de eso, pues de lo más variado, ¿no? Y voy a centrarme en cómo hacer cereal ecológico en secano y, bueno, pues hablaremos sobre el suelo, las rotaciones, malas hierbas, pero la idea, aunque sea cereal ecológico, la idea es hacer una agricultura que sea sostenible y económicamente viable, o sea, sostenible medioambientalmente y económicamente viable. La imagen es la finca La Higueruela, parte de una zona de eso, pues es el secano español, eh, que bueno, representativo del secano español. Tengo que comentar una cosa con respecto a las fincas experimentales, es que la mayoría de las fincas experimentales siempre se han puesto en zonas de vega. O sea, claro, por lo tanto, los resultados que se obtenían no eran representativos del secano. En la finca experimental de Higueruela, bueno, el Consejo tenía una finca en Madrid, que era en la Vega de Lenares. Claro, los resultados que se obtenían no representaban al secano, pero eso pasa en casi todas las fincas, ¿no? En Valladolid tenemos las fincas que son fincas antiguas, el Encín, etcétera. Bueno, la primera imagen que quiero enseñarles es en dónde estamos. Nosotros, esto es un mapa de aridez, ¿no? Y lo que, si se dan cuenta, en donde está España no tiene nada que ver con el resto de Europa. Bueno, tiene más que ver con el sur de África y, bueno, con algunos lugares de la península itálica, ¿no? De la península itálica. Pero en cambio, la agricultura que nosotros desarrollamos aquí es la misma que se desarrolla en los países más húmedos. Por lo tanto, eso es como si nosotros estuviéramos en Francia. Si nosotros hacemos la misma agricultura que ellos hacen, pues lógicamente desde el punto de vista de mercado, pues lo vamos a tener muy difícil, no vamos a obtener no tenemos las mismas condiciones, por lo tanto, no vamos a obtener los mismos resultados. Pero esto que puede parecer un perjuicio es en cambio una ventaja. Y les recuerdo que que Roma, cuando el Imperio Romano, que dominaba todo el Mediterráneo, lo que ocurría es que el granero no lo tenían en el norte de Europa, lo tenían en Iberia, lo tenían en Sicilia, en Córcega y también en el norte de África. ¿Y eso por qué? Porque en el norte de Europa no se podía hacer agricultura. O sea, aquello estaba continuamente empapado de agua, las condiciones ambientales eran de lo más adversas. Pensar que la agricultura nace en estos sistemas de clima cambiante. O sea, que tiene que haber una situación, porque, bueno, hay que recordarles que la vida, para que haya vida, necesitamos, bueno, quizá en la siguiente diapositiva lo vean mejor. Este es un mapa de 2017 de la materia orgánica que hay en Europa, ¿no? Y fíjese, lo curioso del asunto es que en donde nosotros estamos tenemos aquí los azules más oscuros con menor carbono, menor cantidad de carbono, mientras en los países bálticos incluso en Irlanda o en Inglaterra, pues abundan los naranjas. Quiere decir que ahí hay un montón de materia orgánica. Dice uno, pues hombre, si nosotros estamos buscando aumentar nuestro nivel de materia orgánica, ellos deben de hacer una agricultura mejor que la nuestra, porque fijaros la cantidad de materia orgánica que tienen. Estamos hablando que pueden tener pues alrededor de unos 8 de media, o entre 8 y 10% de materia orgánica. Eso es una verdadera barbaridad. ¿Eso qué significa? Que sus suelos no tienen vida. O sea, la diferencia que hay entre el norte y el sur es que nosotros tenemos suelos activos. O sea, nosotros echamos comida al suelo
y se descompone. Echamos carbono al suelo y se descompone. Ellos echan carbono al suelo y tienen un problema de exceso de carbono. Es igual que aquí en España, en una reunión que había sobre materia orgánica, uno se levantó y dijo, estoy hasta la nariz de que todas estas reuniones se esté discutiendo siempre de que hay que aumentar el nivel de materia orgánica. Y nosotros tenemos un problema de materia orgánica. Y claro, estos eran de los arrozales. Se levantó otro y dijo que era de Galicia y que ellos tenían también un problema de exceso de materia orgánica y que acidificaban tanto el suelo que tenían problemas. ¿Por qué se trataba siempre de aumentar la materia orgánica y no ver cómo se podía disminuir? Está claro. En el sitio donde hay que recordar que para que haya vida se necesitan 4 elementos esenciales. Uno es el agua, otro es el aire, otro es temperatura y otro es que haya materia orgánica. Si me falta uno de esos elementos, no hay vida. Una de las cosas que suele llamar mucho la atención, en los años 70, Alemania, bueno, digamos, nosotros no estábamos todavía en la Unión Europea, o sea, plantearon el problema que estaba teniendo toda la cuenca mediterránea con respecto a la materia orgánica y se montó un experimento en el que participó, y lo digo, pues, entre eso, curiosamente, Israel y Egipto, que había conflicto, ¿no? Y ellos financiaban el proyecto, Alemania, y entonces en España, Italia, Grecia, etcétera, se participó, fue un experimento de larga duración y lo único que se hacía era ver cómo se podía aumentar el nivel de materia orgánica en nuestros suelos, porque todo el mundo estaba preocupado por el nivel de materia orgánica que tenían los suelos mediterráneos, ¿no? Bueno, pues después ya comentaré esos resultados que fueron muy curiosos para que vean eso. O sea, la gente siempre, y aquí en España, una y otra vez, por ejemplo, la Sociedad Española de Agricultura de Conservación insiste y se basa en hacer agricultura de conservación, de no mover el suelo, porque así se aumenta el nivel de materia orgánica, ¿vale? Y claro, eso es verdad. Si yo meto menos aire al suelo, disminuyo la actividad biológica del suelo. Hay que diferenciar en el suelo lo que es actividad biológica, que es pues que haya vida, ¿no? Y otra cosa es biomasa microbiana. Yo puedo tener en un suelo mucha biomasa microbiana, pero está inactiva. En cambio, cuando se dan las condiciones, aquello hay una explosión y aumenta la actividad biológica. Claro, en los suelos en España tenemos el problema, la vida desciende porque no hay agua, ¿vale? Entonces la vida queda paralizada en todos nuestros suelos. En lo que ocurre, por ejemplo, en el norte de Europa, es que la vida deja de haber vida. ¿Por qué? Porque falta aire y después hace frío. O sea que la actividad biológica, lógicamente, tiene que ir acompañada de temperaturas en el suelo, pues alrededor entre 15 y 25 grados para que haya, y lógicamente se obtiene el máximo de actividad biológica con 25 grados. Bueno, pues esta es la diferencia en la que nosotros nos tenemos que basar. O sea, nosotros sabemos hacer agricultura. Pensar en una cosa, que en la Europa del Norte no pudieron empezar a hacer agricultura hasta el siglo XI, cuando vino la primavera medieval, que aumentaron las temperaturas y entonces pudieron empezar a hacer agricultura. Uno de los problemas que tienen, por ejemplo, en el norte era el problema de agua, que tenían los suelos demasiada agua. Entonces ellos tenían que desecar el suelo, inventaron a principios del siglo XIX, inventaron la vertedera, de tal manera de que daban la vuelta al suelo y ponían más superficie de suelo para desecar el suelo. Esto fue muy curioso porque, claro, como los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos fueron fueron gente del norte de Europa, ellos llevaron también su apero, también más adelante, y en el siglo XIX, y empezaron a utilizar la vertedera para cultivar. Y hay una frase por ahí que corrió, que los indios
del lugar decían, hombre blanco, estar loco, suelo bueno arriba y cogen ¡pum! Y lo meten abajo. O sea, pues bueno, esto, los indios españoles, pues no hemos hecho caso a los indios eso. Hemos cogido la vertedera y hemos hecho eso. El suelo bueno está arriba y ahora ¡pum! Y lo metemos abajo. Cuando nosotros no necesitamos aire, tenemos un montón de aire. Pero claro, además esto ha ido aumentando y hemos ido, eso ya lo veremos, degradando los suelos. O sea, que las técnicas de no laboreo, por ejemplo, se pueden hacer en España, pero no se pueden hacer en Francia o en Alemania, porque ellos dicen que allí no les funciona, claro, porque ellos necesitan meter aire en el suelo. Claro, ellos van a empezar a tener unas ventajas con el cambio climático porque le está subiendo la temperatura y eso es bueno. Si tengo agua y encima me sube la temperatura, pues aumento la rentabilidad de los cultivos. Bueno, esto es una idea general de cómo también Canarias es clima mediterráneo, aunque esté en el Atlántico, y también el clima mediterráneo se caracteriza fundamentalmente por un periodo de estío, o sea, que tenemos 4 meses al año que no tenemos agua. Y esto que para nosotros es lo normal, o sea, joder, en verano en todos los sitios no llueve. Pues les recomiendo que suban ustedes al norte a ver si no llueve. O sea, y esto es una anomalía, desde el punto de vista climático es una anomalía, porque cuando tenemos las mejores condiciones térmicas nos falta el agua. Por eso la solución que se ha dado en estas zonas siempre ha sido pasar nuestras tierras a regadío, porque claro, nuestras tierras en regadío producen mucho, porque tengo agua y tengo temperatura, es una explosión, no tiene nada que hacer. Fijaros que en Holanda utilizan, es uno de los mayores productores ahora de productos hortícolas, porque tienen los invernaderos. Bueno, los invernaderos holandeses y nórdicos son muy curiosos porque por eso el problema de la comida pues va a ser un problema relativo en el futuro, ¿no? Pensar que cualquier desarrollo humano ha ido acompañado o se ha frenado por falta de energía, ¿no? La gran explosión del desarrollo, digamos, económico e industrial fue con la máquina de vapor. O sea, podíamos pasar una energía acumulada en carbón, podíamos pasarla a una máquina que nos hacía un trabajo, ¿no? Llegó un momento en que no había carbón, se produjo un problema crítico de medio ambiente. Bueno, pues recordáis en Londres las nieblas y cosas de esas, que bueno, la gente se moría y entonces, bueno, pues empezó a introducirse el petróleo, pero siempre el desarrollo ha estado limitado por el desarrollo económico, limitado por la energía. Ahora uno si va a Holanda, hay molinos por todos los sitios. Los molinos pertenecen a lo mejor a 2 agricultores o 3 agricultores. Ahora tienen energía gratis. Además, el gobierno ha facilitado que esa energía pensar que un molino, un aerogenerador, cuesta 5 millones de euros. Es una pasada. Bueno, pues ellos ahora y en el futuro, nosotros, la energía va a ser prácticamente gratis. O sea, esto puede parecer Entonces, el desarrollo ya no vamos a tener la limitación de la energía. Tenemos ahora el problema de conservar esa energía. Que, para que os hagáis una idea, a principios de los años 70, el primer estudio que se hizo sobre energía solar fue en Almería y era patrocinado por los alemanes, ¿no? Y cuando fuimos a visitar aquello, bueno, el mayor problema que tenían no era el técnico, el mayor problema que tenían era cómo limpiaban los espejos, porque claro, los espejos se ensuciaban, etcétera, ¿no? Bueno, pues con esto quiere decir que en los próximos años la disponibilidad de energía barata va a cambiar mucho. Y esto, fijaros, que lo digo con esto con respecto a los alimentos, porque cuando nosotros empezamos a producir en nuestros regadíos alrededor de 100.000 kilos de tomates por hectárea, decíamos, hostias, 100.000 kilos de tomate por hectárea, ¿no? Después llegaron los invernaderos de Almería poniendo un plastiquito por allí, ya llegaban a 200.000 kilos de tomate, estoy hablando de tomates, ¿no? Por hectárea.
ahora ya los invernaderos empiezan a controlar la luz y han conseguido llegar a 300.000 kilos por eso. Y en Holanda no solamente han controlado la luz, sino también la temperatura, lo que ha permitido producir hasta 400.000 kilos de tomates por hectárea. O sea, esto es, poco a poco, todo es un problema de disponer de energía más o menos. Y bueno, para lo que íbamos es que otra de las características que hay que ver en nuestras condiciones es el techo ambiental. Nosotros podemos querer producir de forma natural, sin ningún tema de esto de invernadero, y lo que vemos es que cuando llegó la revolución verde que llaman en los años 50, porque la revolución verde, pensar, y claro, es que todo lo que ahora disponemos, esto va muy deprisa, claro. En la primera fábrica para sintetizar nitrógeno en España fue en el año 27 en el pueblo al lado del que yo nací, que era Sabiñánigo, en Huesca. Allí fue la primera fábrica de síntesis de nitrógeno el 27. El nitrógeno se sintetiza para hacer bombas. No iba dirigido a la agricultura. Necesitábamos bombas y entonces el nitrógeno se sintetiza a principios del siglo XX. Hasta entonces, yo recuerdo de chaval, el campo no se abonaba con nitrógeno, porque el nitrógeno que venía era si ya estoy hablando de los años 50, el nitrógeno venía de Chile. El nitrato de Chile. Adelante, cuando nace lo que ahora se llama Fertiberia, que es explosivo Río Tinto, que traduce después de la guerra toda la producción de nitrógeno y empiezan a producir esas fábricas que estaban produciendo nitrógeno para bombas, pues claro, se termina la guerra y ya tenemos una fábrica que hay que reutilizar y entonces se dicen, pues vamos a hacer nitrógeno. Y entonces la primera empresa más importante de fertilizantes en España se llamaba Explosivo Río Tinto, que además aparecía en los carteles por todos los pueblos, además que de cerámica, ¿no? Bueno, pues aproximadamente en los años 50 es cuando nace lo que llama la Revolución Verde, que en definitiva es utilizar los fertilizantes, que hasta ahora era digamos, el factor limitante, igual que entonces podía ser el clima o la humedad, pues en estos momentos es el fertilizante. Se abre la posibilidad de producir fertilizante químico y daros cuenta que en un principio la diferencia entre Estados Unidos, Francia y España era muy pequeña. Francia producía un poco más en los años 50, precisamente porque tenía agua, más agua, y bueno, ellos empleaban también, tenían más posibilidades, tenían también más ganadería, incluían también más abono orgánico en sus campos, etc. Pero a partir de entonces, el momento que se empiezan a introducir los fertilizantes y las nuevas variedades, que ahora ya se está cuestionando porque nosotros hemos obtenido con variedades antiguas la misma producción que con las variedades modernas en nuestro país, utilizando las mismas, utilizando el abono, etcétera, y los fertilizantes, los agroquímicos, pero daros cuenta de que Francia empieza a subir, es muy eficiente. La Revolución Verde fue muy eficiente en los países húmedos, en la India también, con los monzones, pero en los ambientes semiáridos y áridos y mediterráneos, ya en los años 90 se cuestiona. En estos países se llega al techo ambiental, daros cuenta, estoy hablando de Estados Unidos, que tiene la misma tecnología o más que podía tener Francia, en lo que es el centro de Estados Unidos, que es el centro, todo eso, la zona porque la zona norte es una zona de maíz y que allí no llueve durante el invierno, pero en cambio llueve durante todo el verano. Por lo tanto, bueno, al norte de Estados Unidos tú vas en invierno y lo habéis visto en películas, en Fargo, todo está cubierto de nieve, no hay vida, aquello hace un frío del carajo. Y en cambio, en verano tienen una temperatura y llueve y entonces es el cinturón de maíz. Pero en la que es la zona centro de Estados Unidos, que tiene un clima semiárido,
pues se dan cuenta de que estos datos, bueno, pues fue la Universidad de Estados Unidos, una formación. Y entonces veía que mientras los países húmedos habían aumentado la producción y no habían llegado a un techo, en cambio Estados Unidos, una vez aplicado toda la tecnología que podían aplicar también los países más húmedos, en los años 80 aproximadamente llegaron a su techo ambiental, no fueron capaces de producir más. Nosotros, la que tenemos aquí está el dato de España. He utilizado los datos del ministerio, pero en la finca, como nosotros habíamos empezado a utilizar fertilizantes, pues ya desde muy pronto, pues tenía una curva muy parecida a Estados Unidos, pero para España, como el proceso tecnológico tardó un poco más, les recuerdo, que es que estas cosas se olvidan, les recuerdo que en los años 70 y principios de los 80, yo daba charlas en las oficinas de extensión agraria y en la propia servicio de extensión agraria, se encargaba de decir que no era cuestión de echar kilos de abono, sino que el abono tenía una riqueza diferente, ¿no? Porque en los años 70, pues yo he echado 4 sacos de nitrógeno, claro, no es lo mismo echar 4 sacos de nitrógeno del 26 que del 38, ¿vale? O sea que había que explicar los números. Estoy hablando de los años 70, claro, puede parecer, y de los años 80. La cosa es que el desarrollo llega un poco más tarde, pero llega también a estabilizarse alrededor de los 2.500 kilos en toda España. Nosotros, en la finca de Higueruela, como verán, tenemos, la media está en eso, entre 2.000 y 2.500 kilos, ¿vale? Eso, entonces, hagamos lo que hagamos, el techo ambiental nos dice, usted no va a pasar de 2.000 kilos, de 2.500 o de 3.000 kilos o de 1.500. Ya le puedes echar abono, le puedes echar herbicida, le puedes hacer todo lo que tú quieras. Ese es tu techo. Igual que tienes un suelo que está degradado, ese es tu suelo y tu limitación climática. Después, otra característica que tenemos en nuestros climas es el diente de sierra, porque nuestra meteorología determina la producción, independientemente de lo todo. O sea, este es el diente de sierra. Esto es agricultura convencional, o sea, desde el año 80 hasta ahora, ¿no? Que viene, lo que nos indica es que cada año, dependiendo de la meteorología, voy a tener una producción o no. Entonces, ¿qué tipo de agricultura hago? ¿La agricultura de los 4.000 kilos o la agricultura de 0 kilos? Porque yo el abono que he hecho, lo he hecho también cuando tengo 100 kilos o 200 o 1.000 kilos que cuando tengo 4.000. Es independiente de lo que vosotros hagáis, vais a tener la producción en función de la meteorología. ¿Vale? Este año estaba participando en un proyecto de pioneros de agricultores, de que este año que han entrado en agricultura ecológica no tengan mucha diferencia con respecto a los que han abonado. Y es un año en el que la eficiencia de la fertilización es alta. Imaginaros un año seco. Esto es un experimento de 31 años. Este es el experimento famoso de los alemanes, en el que estaban muy preocupados por la materia orgánica. Entonces, fijaros que es una rotación totalmente absurda para nosotros, que es sorgo, trigo, cebada. Ponían esto porque aparte querían buscar, se estudiaba el ciclo del nitrógeno. No podíamos introducir una leguminosa, que era lo lógico, porque entonces no podíamos valorar el nitrógeno que venía de la leguminosa del nitrógeno que nosotros aplicamos. Entonces, esto era con 3 repeticiones, había parcelas que llevaban 0 de nitrógeno, 40 de nitrógeno, 80, 120 y 160 kilos de nitrógeno. El experimento después ya verán que es mucho más complejo, pero esta es una parte del experimento. Entonces,
veíamos, estoy hablando de 31 años. No ha habido el cero de eso, no ha olido en 31 años ni una gota de nitrógeno. Nada. Nada de nitrógeno. Nada. El otro, 40 unidades de nitrógeno, y después pasábamos a 80 y a partir de 80 nos teníamos más producción. O sea, el techo de fertilización para obtener el máximo estaba en 80 kilos. Pero fíjense en otra cosa. Claro, producir, pasar de 0 a 40, el abono de esos 40 kilos de nitrógeno que he hecho, imagínense pues que serían 120 kilos del 26, ponga 100 kilos de urea aproximadamente y 150 kilos del 26 aproximadamente. Bueno, pues eso, cuando pasaba de 0 a 40, era mucho más eficiente. La diferencia de producción podía pasar de 1.400, o sea, que había más de 400 kilos de diferencia. Pero los siguientes 40 kilos, ya fíjese la diferencia que había, prácticamente inexistente. Y a partir de ahí, todo el nitrógeno que echaran no iba a producir más, sino incluso a partir de cierto nivel de nitrógeno disminuye la producción. ¿Esto lo entienden? ¿Por qué disminuye la producción? Porque todo el nitrógeno pasa, tiene mucho nitrógeno, y entonces en un momento que tiene mucho nitrógeno, mucha comida, y está desarrollándose el cultivo, pues el cultivo se desarrolla y cuando come bebe agua. Lógicamente llega un momento al final del ciclo que el estrés hídrico entra antes a aquellos que hemos fertilizado más. Y eso los agricultores lo conocen porque cuando han echado nitrógeno y el año ha venido malo, donde más nitrógeno ha echado, peor ha estado, porque ha entrado en déficit hídrico antes, ¿vale? Bien, ahora con esto lo que vamos a hacer es verlo porque vamos a ver el aspecto económico. Vamos a ver qué es lo que, si merece la pena aumentar, por ejemplo, esos 40 kilos más de pasar de 40 a 80, ¿vale? Vamos a ver si merece la pena. Bueno, son 154 kilos el abono nitrogenado del 26. Necesito 154 kilos. El abonado nitrogenado del 26, cuando hace 2 años hice esto, pues valía a 0,35 euros. Esto ustedes lo pueden ver porque puede variar de un año a otro. Son 53, me he gastado 53 euros en echar esos 40 kilos de nitrógeno. La diferencia en 31 años entre abonar con 40 a 80 ha sido de 203 kilos. Y de 361 entre no abonar y aplicar 40 kilos. O sea, es la media de 31 años. O sea, que es una media, digamos, con peso ya. El precio de la cebada en ese momento era de 0,16. Ustedes pueden hacer los cálculos que quieran, porque puede haber subido ahora a 0,18 o puede estar por debajo. O sea, eso es... Bueno, pues el aumento de rendimiento de 80 kilos, con 80 kilos de nitrógeno en vez de 40, o sea, ha supuesto un gasto de 32,48. En otras palabras, si yo me he gastado 53,90, perdona, que como estoy, me he gastado 53,90 y he obtenido un beneficio de 32,48, he perdido 21 euros. O sea que he abonado y he perdido. Pero vamos a ver, en la otra parte, entre no abonar y echar 40 kilos, pues al final he ganado 7 euros. Hombre, pues 7 euros ya, pues voy a echar 80 kilos, 40 kilos por lo menos de nitrógeno, por lo menos gano 7 euros. ¿Vale? ¿Vale?